Aquí estamos, aquí. ¿Te acordás cuando, quién decía? Aquí Cosquín, Julio Maharvis, ¿no? Sí, sí, Julio Maharvis. ese mismo. Sí, decía eso de aquí Cosquín, capital del folclore. Bueno, Nacional del golpe. aquí, desde Aedo, capital de la válvula. Mirá, mirá la que te mandé. Tomá. Capital de la válvula. Me quiero hacer un muñequito de esos que se hacen con inteligencia artificial. Mira qué Que esté yo con una válvula. Ahora después me lo voy a hacer, porque están todos con eso. En nuestra sección Me tienen podrido con el vías. Estamos aquí para charlar de una vez. Yo sé que esto no a vos te va a gustar porque es lo que a calzón quitado. Muy bien, muy bien. Vamos a hablar a calzón quitado del tema del vías. La cuestión es así, o por lo menos es la visión que nosotros tenemos, no es la verdad absoluta. Habrá gente que tiene otra visión. Aquí estamos con un JCM 900, ¿sí? Bien, genial. El JCM 900 le estamos cambiando las 4 válvulas de salida y aquí están las 4 válvulas que se fueron. Inspeccionando las 4 válvulas que se fueron, uno puede saber cómo fue la vida anterior de este muchacho. Se puede ver claramente que las válvulas están usadas y necesitan cambio, más allá de que le medimos la emisión y la transconductancia y están corridas. Pero aquí ven, acá tenemos un problema, ¿sí? Se ve que se gastaron, pero la serigrafía blanca sigue tan blanca como el primer día. Estas son válvulas chinas. También en el resto de las válvulas es así. Lo que quiere decir que este equipo trabajó frío. Bien, la válvula está gastada, en este caso perdiendo vacío por un problema seguramente en el vidrio, que es fácil de determinar, debe estar acá y debe ser este, que lo terminan generando los holders, que no, en estos equipos que están así, que son así parados, son totalmente innecesarios y te rompen las válvulas. Pero más allá de eso, ven que la serigrafía está blanca. Después de, no sé, los 1000 años que tiene la válvula puesta en este equipo. Lo que quiere decir que esto trabajó frío, este equipo trabajó frío. ¿Y por qué trabajó frío? Porque todos los 900 trabajan fríos, ¿sí? Y ahora viene la explicación. ¿Por qué es así? Vamos a salir de una cuestión conceptual. Vamos a charlar de qué es el vías. El vías es un parámetro estático de un sistema dinámico, como puede llegar a ser, por ejemplo, la presión de las gomas de un auto. ¿Qué hace ese parámetro? Posiciona el sistema de salida en una zona de trabajo para evitar las distorsiones que dan cuando el sistema va al corte o a la saturación. Además, existen los sistemas push-pull, como en este caso, el fenómeno de la distorsión por cruce, que cuando el vías es menor que lo esperado, existe un recorte de la señal temprano, ¿sí? O sea, en clase B, o sea, corta la señal en 180 grados y cuando la quiere unir, el trafo de salida, se encuentra que tiene un problema. ¿Por qué? Porque le falta un cacho de señal. Ese cacho de señal lo llena con cualquier cosa y eso es distorsión por cruce. Toda la bibliografía que ustedes ven viene de los sistemas de hi-fi. ¿Por qué? Porque antiguamente, digamos, la bibliografía clásica estaba orientada a los sistemas de reproducción de sonido, en donde la distorsión es un enemigo. Ese enemigo que es la distorsión se contrarrestaba poniendo el vías lo más alto posible dentro de lo que las válvulas determinaban. Entonces hay sistemas de hi-fi en la cual con 2 L34 tienen 100 watts. Y las válvulas que usaban eran válvulas tipo Muller y ese tipo de válvulas mini watt que tenían la placa y la estructura como si fueran un Forte. Entonces no se rompían, los sistemas daban 100 watts con 2 L34, que es lo que te discuten todos los que vienen del mundo de hi-fi, que por qué necesitan 4 L34 para desarrollar 100 watts. Y las válvulas se carbonizaban.
duraban, pero eran válvulas que se la bancaban, duraban años, pero los sistemas estaban bastante calientes. Obviamente tenían su control de vías, como en este caso, que está por aquí el potenciómetro de vías. Ahí está. Pero, como la distorsión era el enemigo número uno, y la distorsión por cruce es la que yo le estoy diciendo que genera ese problema, se ponía esto de la mejor forma posible. ¿Cómo se tiene que setear el vía en un equipo de guitarra? En un equipo de guitarra estamos casi en las antípodas de eso. Si ustedes se ponen a ver en los foros, hablan de seteos de tensión, seteos de corriente, seteos de no, yo lo pongo en 20 mA, yo lo pongo en 25 mA. Y hay un error conceptual en la cual el BIAS, acá tenemos el Alcahuet 2.0, la versión superadora. El BIAS, estimados, es el cruce de dos parámetros: de la tensión de placa y de la corriente de ánodo. Estos dos parámetros multiplicados me dan la potencia de la válvula en estado de reposo. Ese parámetro es el que se encuentra en la hoja de datos. La teoría dice que voy a la hoja de datos, me fijo cuánto da la L34 en push-pull, que es este caso, tomo esa potencia, la multiplico por 0,7 y ante una tensión de vía fija, despejo la corriente. Eso sería cómo se hace el BIAS digamos, en hi-fi. Ahora, en equipos de guitarra, yo necesito confiabilidad, porque no es lo mismo que, ¿no? Estás escuchando la Marsellesa en tu living y se rompe una válvula, que estés tocando para 200 personas y se te rompa el equipo. Entonces yo necesito confiabilidad, necesito que el equipo suene bien, necesito que las válvulas me duren. En ese panorama yo me tengo que mover de este paradigma del 70%. También porque las válvulas de hoy no son las válvulas de 1950. Entonces, como yo me muevo de ese paradigma, me tengo que ir hacia el lado frío. Quiere decir, las válvulas tienen que estar a menos del 70% de la tensión de la potencia máxima. ¿Por qué? Porque eso le garantiza al cliente larga vida de sus válvulas, menos ruido de fondo, menos hum, menos temperatura, ¿sí? Que también, por ejemplo, afecta a los capacitores lindantes. Si esto está siempre a una temperatura exagerada, estos capacitores se secan por el calor y tienden a fallar. Todo eso en un equipo de guitarra se diferencia de un equipo de hi-fi. Entonces, cuando ustedes van a los foros y ponen a leer opiniones de la bibliografía que encuentran, esa bibliografía está aplicada, y más la bibliografía antigua, en un 90% de equipos de hi-fi, en la cual la distorsión por cruce era un enemigo acérrimo del buen sonido. En nuestro caso, también lo es. Entonces, ¿cuál es el límite para posicionar el BIAS? Porque me consultaron dio la casualidad que me consultaron dos colegas la semana pasada sobre este tema, cuál era mi visión, y también un par de alumnos del curso que dimos. Entonces les hago este video justamente para ellos y para todos. Por lo menos la visión que usamos nosotros es la siguiente: nosotros tenemos que hacer que un sistema sea confiable. Esta confiabilidad del sistema se da porque las válvulas estén trabajando un poco por debajo de la potencia nominal sin ocasionar distorsión por cruce audible. Entonces, para eso es indispensable verlas al osciloscopio, que allí lo ven, verlas al osciloscopio, la señal de salida, detectar la distorsión por cruce, poner el BIAS donde la distorsión por cruce se anula, ¿sí? Y fijarnos si no nos queda hot. Si nos queda hot, bajar un poquito de ese punto de distorsión. Esa es la visión que tenemos nosotros de cómo se setea el BIAS en equipos de guitarra. Eso nos posiciona a nosotros debajo del 70% de la potencia nominal, ¿sí? Y hace
que si alguien viene a cambiar digamos, sus válvulas, le duren mucho más, el equipo suene al 100%, no como venía sonando acá, que estaba muy frío, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo más que da en este caso son 17 mA este equipo, con el trim-pot puesto, digamos, en el extremo. Lo que va a haber que hacer una modificación del sistema de vías, ¿sí? Para moverlo de ese valor, porque ese valor tiene distorsión por cruce. Entonces, el ajuste de vías no es una receta, no tiene que ver solamente con un parámetro, sino con la combinación de ambos, y tiene que ponerse en contexto. No es lo mismo, por ejemplo, el vías de un equipo de bajo que el vías de un equipo, un JCM 900 o un JCM 800. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es siempre darle al cliente confiabilidad, ¿sí? Y largo uso de válvulas, ¿sí? En el cambio de válvula, decirle, bueno, tenés 4 o 5 años de válvulas sin problemas. Si vos lo pones de la otra forma, vas a tener, o sea, si lo pones como dicen los libros, como dicen los foros, no, yo lo pongo a 45 mA. Pero ¿con qué tensión de placa? El equipo que está allá, que son los Marshall de 30, tienen una tensión de placa de cerca de 550 volt en algunos casos. Un Marshall Major tiene 600 volt de placa. Entonces yo le puedo poner lo mismo miliampere a un Marshall Major que a este o a los JCM 800 que vienen con 370 volt de placa, que es el que acabamos de sacar del banco acá, que es una generación de 800 que viene con la tensión de placa baja. No. Hay que analizar todo el contexto cuando se setea el vías y evitar las recetas. Por otro lado, si a vos se te manca un equipo en vivo y decís, bueno, che, mirá, tengo que salir y no puedo, pero tengo un L34 que me quedó de la vez anterior. Entonces venís acá, para eso le devolvemos al cliente esto. Sacás de acá la L34, la pones acá, pingui, y te fijas dos cosas. Prendes el equipo, te fijas que no caliente más que las demás, así, tocándolas así, que no caliente más que las demás, y que la placa esta gris que tiene al medio no se ponga roja. Si eso sucede, la podés usar. Después que terminaste el recital, digamos, lo metes al auto y lo llevas al técnico para que termine de repararlo. Pero digo, eso lo podés hacer siempre y cuando la válvula esté en buen estado, que nosotros cuando la devolvemos vemos cuál está bien y cuál está mal, y además de estar en buen estado, se cumplan esas dos condiciones que yo te digo, ¿sí? O sea, como es tan complejo por un lado, hay que sacarle complejidad por el otro, porque si te sucede, tenés un estudio y tenés que tener una sesión y tenés que hacerla sí o sí, y tenés un equipo de 50 y se te muere una de las válvulas con techo blanco, decís, ¿qué hago? Bueno, tenés otra L34 dando vueltas, sí, ponela y fíjate que no pase esto que te digo, y como adicional que no tenga demasiado ruido con todos los potenciómetros bajos, o sea, que la potencia no tenga ruido, porque si la potencia tiene ruido, eso indica que hay un desapareo entre las dos. Si tenés mucho ruido o mucha diferencia de temperatura, vas a tener que llevarlo al técnico. Si no, lo podés usar por lo menos hasta que termine la sesión y luego lo podés llevar. Esta es la visión sobre el vías que me pidieron que explique, y acá la tienen en 15 minutitos. Espero que la pasen muy bien y nos vemos en el próximo video.